para que vean la magnitud de la preocupación que hay en el presidente y en el gobernador de la provincia. En el comienzo de ese informe dice que se presentan todos los indicios para un inminente colapso del sistema de salud. ¿Sí? Después saldrán a comunicarlo de la manera que les parezca. Vieron que no les gusta hacer alarmismo y no les gusta dar malas noticias al gobierno y entonces lo edulcoran, lo maquillan e intentan insertar optimismo. Nada. Estos son los datos duros que circulan en el informe secreto que manejan, los datos que manejan el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se las cuenten después a ustedes es otra historia? Estos son los datos duros. Si el distrito con más recursos ya no puede dar respuesta, se espera el colapso general del AMBA en su conjunto en pocos días. Ahora les voy a contar los datos. Uno de los datos más interesantes es que dice que antes de las restricciones estaban esperando para comienzos de mayo 35.000 casos por día. Dicen que hay un acelerado aumento de casos, que aumenta, avanza la saturación de terapias intensivas. Dice que de las dos cepas que están circulando, la de Reino Unido y la de Manaos, la que genera mayor transmisibilidad y rápida propagación acá en Argentina, ahora es la de Manaos. Cosa que no se admite demasiado en público. Todo el mundo dice, bueno, a veces sí, a veces no. Bueno, esto es lo que pasa. Admite que hay mayor internación en terapia intensiva de jóvenes no vacunados. La saturación de las terapias intensivas está provocando un aumento de las muertes. Si durante el año pasado, cada vez que un paciente entraba a terapia intensiva era cuestión de una moneda en el aire, cara o seca, había un 50% de posibilidades de supervivencia. O sea, uno entraba a la terapia intensiva, entraba un respirador y tenía mitad de posibilidad de vivir, mitad de posibilidad de morirse. Lo que dicen ahora es que ese margen se achicó. Ya no hay un 50% de posibilidad de supervivencia, sino solamente un 30, un 35. En algunos lugares de la Argentina ya se están aplicando los protocolos dramáticos para sacarle el respirador a una persona que consideran desahuciada y ponérselo a una persona más joven, con mayor esperanza de vida, con mayor expectativa de poder curarse. Otro de los problemas que se va a venir en estos días es la provisión de oxígeno. La gente que antes venía a atenderse a la ciudad de Buenos Aires, acá ya no hay más camas. Entonces de acá los están mandando a provincia. Lo mismo pasa con las vacunas. El 10% de los vacunados en Ciudad de Buenos Aires utilizaron una especie de alquimia para encontrar un domicilio que no tenían en provincia de Buenos Aires y lograron vacunarse. En general es gente mayor de 60 años porque la ciudad va más atrasada en edad que lo que va la provincia de Buenos Aires. Los datos no son transparentes. Si dicen que queda un 28% de camas restantes, ¿dónde está? Porque las camas no aparecen. El sector privado está utilizando ahora hospitales del sistema público en Ciudad de Buenos Aires. Para que vean que hay un ejemplo, también citado en el informe oficial, el Hospital Muñiz, ¿sí?, que es uno de los 4 hospitales que recibe mayor cantidad de gente con COVID, tiene un sector especial para la gente que viene de clínicas privadas. Así de dramática está la cuestión. Los datos que por ahora son secretos, los datos preocupantes que maneja el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son estos. Todo esto se sabía hace un mes. El 25 de abril nosotros habíamos accedido al informe del Ministerio de Salud de Nación, con datos de la provincia de Buenos Aires y con datos de la ciudad de Buenos Aires que hablaban de lo que iba a venir. Todo eso que ustedes escucharon desde hace un mes, y sin embargo parece que ese mes no hubiera pasado. O sea, todo siguió tal cual se preveía y siguió empeorando. ¿Se pudo haber hecho otra cosa? Y ahora es una pregunta contrafáctica, como se dice en epistemología. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se pudo haber hecho? Se podría haber pensado otra cosa y tal vez. Pero ese es el informe anterior. Acá tengo el nuevo. El informe aquel era del 25 de abril. Yo tengo el informe, el mismo informe, los datos que maneja en serio el Ministerio de Salud al 20 de mayo, o sea, hace un día. Con este informe es que se decidió el confinamiento. La verdad es que lo que dice, incluso casi con las mismas frases, es lo mismo que decían hace un mes.
O sea que con ese diagnóstico de hace un mes, que más o menos es el mismo de ahora, el confinamiento se debió haber tomado hace un mes. Recuerden que los propios epidemiólogos, los especialistas, le decían al gobierno, estas medidas son cosméticas. Y así fueron cosméticas, porque los casos, con esta restricción horaria, con el que algunos le llamaban toque de queda, que algunas provincias no quisieron hacer, el disparate de Córdoba, que ni siquiera quiso restringir la circulación nocturna y le estallaron los casos a 3.900 en un día de esta semana. Bueno, todo eso es lo mismo que se dice ahora, ya se sabía hace un mes. Hace un mes se debió haber tomado alguna medida fuerte. ¿Por qué no se la tomó? Porque estaba la pelea política. No solamente era la pelea política con Ciudad de Buenos Aires, también era la pelea política dentro del propio justicialismo con el gobernador Schiaretti en Córdoba, con el gobernador Perotti en Santa Fe, que no querían cerrar y decían, bueno, no, la gente, esto, lo otro. Les terminaron estallando los casos a todos los que no quisieron cerrar. Resistencia sociológica, decía el presidente Alberto Fernández esta semana en una entrevista que le hicieron en radio, y es así. Había una resistencia de una parte de la sociedad sobre la cual se montaron buena parte de los dirigentes, algunos opositores, otros justicialistas, como para decir no se puede hacer nada, siga, siga, y así terminó estallando todo y se llegó ahora al confinamiento. ¿Qué dice el informe? Dice, desde el comienzo del mes de abril se observa un acelerado aumento de los casos y se presentan todos los indicios para un inminente colapso del sistema de salud. Lo mismo que decía hace un mes. Dice también que según estimaciones realizadas a comienzos de abril, se esperaba para mayo un escenario de 35.000 casos solo en el AMBA para la primera semana de mayo. Fue lo que sucedió. No llegó en la primera semana de mayo este pico de 35.000 casos, sino que lo que tenemos hoy, estos días, varios días de 35.000, un día de 39.000 casos, se demoró por las medidas cosméticas, pero no bajó. ¿Sí? Recuerden eso que nosotros le decíamos, bajó un poquito la curva de casos, pero después volvieron a subir, y acá se ve en la curva que nosotros les citamos. Como siempre les digo, estos son los datos confiables. En la página Our World in Data es más o menos lo mismo que acaba de publicar el New York Times, que coloca a la Argentina en uno de los peores lugares del mundo en este momento con la epidemia. Acá está Uruguay, que está por arriba, y acá está la Argentina, lo que nosotros le decíamos. Cuando se tomaron estas restricciones que muchos consideraron cosméticas, los casos bajaron un poquito y ahora volvieron a subir. Acá este es el punto en el cual está la discusión entre el presidente y sobre todo Horacio Rodríguez Larreta, que no quiso cerrar las clases presenciales. Bajaron un poco los casos a nivel país, vino el frío y los casos volvieron a subir. Esta es la realidad de los números, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando de casos por millón de habitantes y Brasil tiene muchos menos casos por millón de habitantes que nosotros. Ustedes me dirán, bueno, no están contabilizados, Brasil tiene un sistema de salud que no lo contabiliza. Bueno, ya ahí... Estos son los datos oficiales que se consideran y se analizan a la hora de ver qué está pasando en los países, en los diferentes países del mundo. En el caso de Uruguay es tan alto porque la población en Uruguay es pequeña, por eso los números van tan altos. Pero la India, que es el caso que hoy está siendo investigado como una terrible tragedia humanitaria, claro, son tantos que la cantidad de muertos se cuentan realmente de a miles, pero la India proporcionalmente está mejor que la Argentina. No importa la comparación, pero lo que sí importa es la evolución de los casos. Bajó un poquito cuando se hicieron esas restricciones, que eran leves, hace un mes. Cuando vino el frío, volvieron a subir. ¿Qué dice el informe hoy? Los servicios de atención, especialmente las internaciones hospitalarias en camas de terapia intensiva, se encuentran en situación de congestión y potencial colapso. Lo mismo que decían hace un mes. Exactamente lo mismo. Entonces, si ahora se tomaron estas medidas de confinamiento, es porque hace un mes también estaban y hace un mes también se tuvieron que haber tomado. Para establecer una comparación en términos epidemiológicos, en los últimos 15 días la incidencia de los casos en AMBA fue de 731 casos cada 100.000 habitantes. Bueno, cita una cantidad de cifras, no los voy a aburrir con esto, pero el detalle de casos, el diagnóstico es el mismo de hace un mes.
Acelerado aumento en la incidencia de casos, aumento de las internaciones en terapia intensiva, circulación comunitaria de las variantes del Reino Unido y de Manaos, incremento de la internación en edades, o sea, de internación en terapia, en edades donde la población no se encuentra vacunada, aumento de personas fallecidas en terapia intensiva por diagnóstico COVID, municipios del AMBA con aumento crítico de casos. Este es el diagnóstico oficial. ¿Sí? Esto es con lo que se decide, pero es lo mismo que yo les mostré, que nosotros les habíamos contado hace un mes. Fíjense el mes que se perdió. El mes que se perdió, se tomaron restricciones que podrían tal vez haber bajado un poco la curva. No hubo el coraje político para tomarlas, se bajó un poquito, esperaron a ver qué pasaba, los casos volvieron a subir. Ahora vean la curva de muertes, porque esta es la curva más dramática en definitiva. ¿Se acuerdan que yo hace un mes más o menos, un poco más, les dije, ojo que la Argentina va a terminar pasando a Brasil en muertes cada millón de habitantes? Bueno, por ejemplo, siempre el caso de Uruguay es altísimo, pero este era el caso de Brasil. Esta era la segunda ola de Brasil, que fue motivo de atención en todo el mundo. Nosotros veníamos bajo porque la segunda ola nos hizo precio. Demoró un tiempito llegar acá. Venía Brasil altísimo, pico de muertes. Un momento dado empezó a bajar Brasil y nosotros vean lo que pasó. Cuando yo les empecé a mostrar estos gráficos, la curva estaba por acá. Era el momento en el cual se sabía todo esto. Y todos decíamos, che, ojo que si no hacen algo drástico, la curva va a cruzar a la de Brasil. La cruzó. Y no solo la cruzó, cada vez se separa más. Y vean cómo sube, vertical. Esta es la situación real hoy de la Argentina. Claro, cuando uno escucha la gente que se queja porque dice, bueno, no puedo abrir mi local, no puedo abrir... yo he escuchado, por ejemplo, a gente del mundo de los teatros diciendo, no, ¿y qué pasa con los sistemas de ventilación? ¿Saben qué, muchachos? Hay un punto donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio? Efectivamente, está la mala experiencia del año pasado, cuando el gobierno, en la desesperación por ver que se le venía la ola de coronavirus y le iban a pasar las escenas multiplicadas por lo mal que estaba el sistema sanitario en la Argentina, por 100, por 1000 o por lo que quieran, y la gente se iba a morir por las calles, dijo, bueno, cuarentena, se enamoraron de la cuarentena, prolongaron la cuarentena y esto generó que hoy por hoy cualquier confinamiento genera protestas por las dudas. Pero la verdad es que esta es la realidad. El crecimiento vertical de muertes que ha hecho que la Argentina esté peor hoy que Brasil. El New York Times, en el mismo sentido, con estos mismos datos o parecidos, publicó un mapa donde coloca a la Argentina, o sea, es de más claro a más oscuro, y la Argentina está en los sectores más oscuros, solamente superado, por esta cuestión de proporción de población, por Uruguay y por Paraguay. Pero la Argentina, un país mediano que integra el G20, acá está el mapa. Vean el color de la Argentina. Claro, Uruguay está casi en negro, ¿sí? Pero la Argentina está en un bordó oscurito, ¿eh? Y vean cómo están los demás países del mundo. Salvo, esto que es Suecia, que está oscuro también. La Argentina está muy complicado. Brasil menos. Está bien, con todas las particularidades del caso. Brasil es más grande, todo lo que ustedes quieran. Costa Rica tiene también un severo problema de casos hoy. Pero la Argentina, este es el lugar donde hoy está la Argentina. Y por eso el gobierno, que recuerden que hasta el propio presidente Alberto Fernández decía esta semana no hay condiciones para volver a fase 1, frente a todos estos datos tuvo que volver a este confinamiento. Dice el New York Times, la Argentina con 54 casos cada 100.000 personas está pintada de bordó, uno de los colores más intensos, y solo superada por Uruguay, que tiene 88 casos cada 100.000 habitantes en los últimos días y aparece pintado en un tono oscuro, casi negro. Esta situación, ¿cuánto tiempo se perdió por discusiones políticas? ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Qué va a decir la Corte Suprema ahora? Que decían, bueno, no hay evidencias de lo que está diciendo el gobierno y de las cosas que van a pasar. A ver si podemos volver a la curva de casos. No hay evidencia. ¿Y eso qué era? ¿Y esto? No hay evidencias. Este es el punto donde hay que decir, bueno, ¿saben qué? Si esto es una emergencia,
y no hay ninguna duda en todo el mundo de que esto es una emergencia en la cual nadie sabe cómo carajo actuar, por lo menos pongámonos de acuerdo que es una emergencia. Y pueden pasar cosas que suceden en las emergencias. De eso se trata. Cuando yo pienso en lo que dijo la Corte Suprema, decir, no hay evidencias, entonces que cada distrito haga lo que le parezca. Bueno, ahí está. Así terminaron las cosas. La provincia de Córdoba, un caso que, claro, nosotros acá desde Buenos Aires decimos, bueno, bastante quilombo tenemos con las dos administraciones que no se ponen de acuerdo, capital y provincia de Buenos Aires, se termina peleando. Pero en Córdoba dejaron seguir la circulación, no restringieron ni siquiera los restaurantes, dejaron que las cosas siguieran y los casos se les fueron para arriba de una manera casi vertical. Entonces, no es solamente una polémica entre Rodríguez Larreta, que quiere ser candidato a presidente, y Alberto Fernández, que busca la reelección, y Kicillof, que está en provincia de Buenos Aires. No es solamente esa polémica, también es una polémica donde los gobernadores no querían tomar las medidas antipáticas y querían que las medidas antipáticas las tomara el gobierno. Finalmente, el gobierno queda identificado con las medidas antipáticas, pero cuando uno desglosa todas las cosas, dice, che, la oposición reclama cada vez más testeos, que faltan testeos, pero los testeos corresponden a cada una de las jurisdicciones. Entonces, ¿quién es el que no testea? Los sanitaristas opositores dicen, bueno, hace falta más testeos y más aislamiento, pero cuando uno va a los distritos testean, incluso los distritos opositores testean poco. Y cuando uno va a decir, bueno, la política de aislamiento, sí, pero las políticas de aislamiento son resistidas porque son consideradas un ataque a la libertad y ya se sabe que el aislamiento en las casas no funciona, más allá de la responsabilidad individual. Entonces este es el problema. Argentina hoy está en uno de los peores lugares del mundo de la pandemia y todavía la dirigencia política sigue especulando sobre si le conviene o no tomar medidas antipáticas. Así estamos. Nosotros, por lo pronto, lo único que podemos hacer es contarles los datos con los cuales se toman las decisiones y contarles que a veces hay que tomar medidas antipáticas. Es así. Con estos datos se tomaron estas medidas, pero se conocían hace un mes. Se perdió un mes. Bienvenidos. Esto es GPS. La información es de último momento porque se conoce el DNU, el decreto de necesidad y urgencia que dispone el confinamiento por 9 días. Esta hora va a haber que analizar la letra chica y va a haber una serie de discusiones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los comercios en Ciudad de Buenos Aires? ¿Atenderán desde la puerta? ¿Atenderán puertas adentro? Estamos hablando de los comercios no esenciales. Esta era la discusión que estaba como ahí planteándose en la tarde, a partir de mañana. Si uno tiene que ir a comprarse un par de zapatillas, ¿puede ir o no puede ir? ¿Lo atenderán o no lo atenderán? Claro, la lluvia favorece, no se va a poder probar la zapatilla bajo la lluvia, pero este es el tipo de discusión que quedó pendiente. Ahí está el DNU del Gobierno Nacional. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir analizando a ver qué otras particularidades tiene. ¿Sí? Recordemos que lo que dice el DNU es que son 9 días de confinamiento, después se vuelve al día de hoy, y después se vuelve a un cierre, a un confinamiento por el fin de semana del 5 y del 6 de junio. Doctor Salemi, ¿qué está viendo usted en las terapias intensivas? Mira, Rolando, a ver, la ocupación sigue alta. Tenemos que hablar de que tenemos récord de pacientes ingresados en la terapia intensiva. Lamentablemente tenemos que hablar de más de 6.000 pacientes. Para ser exactos, nunca hubo tantos. Nunca hubo tantos, es un récord absoluto. De hecho, toda esta semana se han batido récord todos los días de ingresos a pacientes a terapia intensiva y obviamente con la mortalidad. Vos acordate que el propio ministro Berni, de hecho el ministro Goyán también hizo hincapié sobre esto, es que la terapia no se estaba saturando debido a la alta tasa de mortalidad que estamos viendo justamente en esta situación. Sí, y como siempre yo te digo, contrapongamos esos 6.000 casos, que son una cifra que nunca se había alcanzado en las terapias intensivas, con la historia. En San Luis, un hombre que trabajaba en la 5ª Brigada Aérea, un hombre de 43 años, Ángel Ariel Ávila. Como siempre les digo, a veces ustedes me dirán que me importa el nombre. Bueno, les doy el nombre y les doy el lugar, les doy las precisiones para que vean que esto no es un mito urbano. Ángel Ariel Ávila, 43 años, se desempeñaba en la 5ª Brigada
Aérea de San Luis y se estaba recuperando en su casa. Villa Mercedes. Se sentía mal. Entonces pidió una ambulancia. Llamó varias veces para pedir una asistencia médica para que le mandaran la ambulancia. Como ninguna ambulancia llegó al lugar, caminó hasta el hospital. ¿Sí? Caminó hasta el hospital Suárez Rocha, insisto con las precisiones. Murió en la puerta de ingreso. Eso es el colapso. Nosotros podemos darles las cifras que tengamos, podemos contarles de las 6.000 camas de terapia intensiva, de la falta de oxígeno, de los números, los casos, los muertos, pero a veces ejemplificar con una historia sirve mucho más. Esto es lo que les estamos mostrando. Ahí está el video, un video casero del hombre que termina muriendo en la puerta del hospital. Un hombre que no le faltaba asistencia, vivía cerca del hospital, pero esto ya lo hemos visto el año pasado en algunos lugares, por ejemplo, de la provincia de Salta, en la ciudad de Orán, en Tartagal, que la gente llamaba y llamaba, no te mandaban en la ambulancia y le empezaban a grabar videos desesperados porque le faltaba el aire. Bueno, la cepa de este año, la cepa de Manaus, la cepa del Reino Unido, llegan más rápido a la neumonía bilateral tan temida, ese momento de falta de aire. Cuando el sistema colapsa, la ambulancia no llega. La persona va al hospital y pasan estas cosas. Esta semana en Neuquén había 54 personas esperando una cama de terapia intensiva. 54 personas que seguramente se estaban empezando a ahogar. ¿Ustedes se imaginan lo que debe ser morir ahogado? Bueno, había 54 personas esperando por una cama de terapia intensiva en Neuquén. En el caso de San Luis, este hombre también se estaba ahogando en su casa. Llamó a la ambulancia nunca llegó, se fue caminando al hospital porque estaba cerca y murió en la puerta del hospital. Digo para que contrarrestemos las cifras frías y las historias con nombre y apellido que hay detrás del colapso. Nos vamos a los controles porque faltan apenas 1 hora 36 minutos para que arranquen los controles. ¿En qué consistirán estos controles? Vamos a ver qué está pasando ahora en Puente Pueyrredón. Ahí está Mauro Gundín bajo la lluvia. Mauro. Sí, Rolo, ¿cómo estás? Una lluvia que no ha parado en toda la tarde, noche por lo menos. Ahora tal vez sea un poco más tenue, pero a esto le agregamos un viento también persistente. Esta zona de por sí es abierta, estamos en el Puente Pueyrredón, como bien lo decía vos, Rolo. Y unos controles que se están empezando a preparar, lógicamente. Faltan poco menos de 2 horas para que la nueva modalidad se instaure y a partir de esto la preparación por parte de Prefectura, que es la fuerza federal que va a estar aquí en el Puente Pueyrredón. Recordemos que esta zona es, en cuanto a seguridad, de las fuerzas federales. Aquí siempre está la Prefectura. Y están empezando a llegar más conitos, esos tradicionales conitos naranjas. Sí. Bajó la cantidad, bajó el flujo de gente, ¿no? Acá tengo, sí, mira, te muestro uno. Este es uno de los que estaban aquí. Son algunos más chiquitos, otros más grandes, pero son para delimitar cada uno de los carriles. Pero por lo que se ve, Mauro, Mauro, hay menos gente. Hoy durante la tarde era un flujo de gente que salía de la ciudad en desbandada. Tremendo. Me ha tocado en la hora pico justamente atravesar la capital por cuestiones laborales de la capital, llegar a esta zona y fue tremenda la cantidad de gente. La verdad que uno se preguntaba por qué, porque no veía ningún corte, ninguna manifestación ni nada. Sin embargo, fue el día más caótico de tránsito, creo yo, en lo que va del año, o uno de los más caóticos. Y en lo que respecta a este lugar puntual, te decía, Rolo, y vos bien lo marcabas, el caudal de tránsito ahora es mucho más fluido, no hay demoras. Las únicas demoras que puede haber es la lógica como consecuencia de esta lluvia, porque está la calzada resbaladiza, pero nada más que eso. Sí se está preparando el operativo de Prefectura, que comenzará a la medianoche. Claro, ahí es donde se va a pedir los controles y teóricamente, como el turismo está prohibido, solamente van a poder viajar los esenciales, pero este tipo de control que va a provocar el cierre de 71 pasos en los accesos a Ciudad de Buenos Aires se va a repetir en la ruta de la provincia, en especial si alguno se quiere ir, por ejemplo, a la costa. Ahí en el peaje de Hudson está Gabriel Prosperi. Gabriel, querido.
A ver, parece que no nos escucha. Bueno, se nos congeló, Gaby Prosperi. No solamente el frío me parece que lo congeló, más que la imagen, ¿eh? Orlando, hoy yo vengo de zona norte y venía viendo el tráfico que salía de la ciudad de Buenos Aires. La cola, por lo menos desde la avenida Márquez, llegaba hasta la cancha de River a paso de hombre, Claro. Todos los carriles llenos. Pero ahora eso, mirá, fíjate cómo se desagotó. Y no es solamente por la lluvia, la gente dijo, bueno, nos vamos tempranito, cada uno, el que tenga casa de fin de semana, o andás a ver dónde se fueron. Bueno, se suma la gente que se va porque es viernes, y de algún lado salieron todos esos autos. Totalmente, volvemos a insistir con el tema de la comunicación. Evidentemente, si la gente se moviliza, hay mucha gente que se movilizó que sigue estando contagiada. Estás en Capital, estás en Provincia de Buenos Aires, te tenés que quedar donde estás, porque el problema es que estás moviéndote y si vos estás contagiado, llevas y traes el virus, aunque sean 9 días que tengas que estar en tu casa de fin de semana, en la quinta o donde sea. Digo, no creo que sean todos esenciales los que se fueron y los que provocaron estos embotellamientos a la tarde. La verdad que ¿a dónde habrán ido todos estos autos? Hay que esperar que mañana la ciudad va a estar bastante vacía, ¿sí? Esto es lo que hay que esperar, pero los que se fueron, ¿se quedarán 9 días afuera? Es que no van a poder ingresar a la ciudad de Buenos Aires porque van a estar los pasos cerrados. Si no sos esencial, no es como en el DNU anterior o los días anteriores que estábamos viendo que existía la circulación libre siendo no esencial en ciertas horas del día. Vos acordate que tenías desde las 22 de la noche hasta las 6 de la mañana limitada la movilidad. Ahora es todo el día igual. Si te paran, te van a tener que labrar un acta. A ver, vamos a ver si podemos enterarnos de qué está pasando, si ya están preparando los controles en las rutas de provincia. Gaby Prosperi, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás bien, Rolo, ahí? Sí, sí. Bueno, estamos con una subestada impresionante, por eso algunos problemas técnicos pueden venir. Estamos con un operativo aquí en Hudson, en lo que es el ingreso a la autovía testimonial, entre comillas, Rolando, porque justamente las condiciones climáticas hacen que también este operativo que estaba previsto que comience a las 20 horas y que se extiende durante toda la noche, se ve de esta manera, ¿no? Como lo tenemos aquí, con los conos, con la policía, que está por supuesto aquí apostada, pero no hay agentes pidiendo documentación a los conductores. Tampoco hay Lo que mucha sí, gente Rolando, es que yéndose, la gente que se fue a la costa... No, ya se fue la gente que se fue a la costa, Rolando. Mirá, hoy por la tarde consultábamos con Aubasa, que es la empresa de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo del corredor atlántico, y nos decían que por el peaje de San Borombón, a las 16 horas, pasaron por hora 662 autos, cuando un horario pico en enero, por ejemplo, son 2.000 a 2.500. Si bien no se llega a ese pico, como decíamos, de enero, 662 autos por hora. Un viernes hacia la costa a las 4 de la tarde realmente es un número considerable. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente se fue entre ayer y hoy previendo quedarse, tal vez tengan allí una vivienda propia, previendo quedarse toda esta cuarentena de 9 días en la costa. De todas maneras, viste la va a cosa seguir el de operativo acá, ¿no? me voy y de alguna manera voy a poder volver. Lo que pasa, me parece que es medio de un optimismo, porque recordemos, hoy yo entrevisté en América Noticias más temprano al jefe de gabinete Santiago Cafiero y lo que decía es, ojo muchachos, los que se van se tienen que quedar los 9 días porque no va a haber circulación libre hasta el 31 de mayo. Entonces, cuidado con los que se fueron y dijeron, bueno, me voy a la costa unos días. También hay que pensar que como era un fin de semana largo, posiblemente mucha gente tenía intención de irse ese fin de semana. Bueno, el turismo se prohibió. ¿Será que tenían reserva de hoteles y decidieron irse igual? No sé cómo van a hacer para volver. Preparémonos para que va a haber un montón de historias con esto. Sí, Néstor. Básicamente hay dos cuestiones que tienen que ver con esto. La primera es que en toda la etapa anterior no hubo ni siquiera una causa penal que terminara en condena. La mayoría terminaron en probation. Y además, el poder de policía te tiene que obligar a volver al lugar de donde viniste en el caso de que te O sea, parece que es al pedo. Claro. Tal cual, tal cual. O sea, te paran y te dicen, usted tiene que estar en Buenos Aires. Bueno, voy para allá. Tal cual. Tal cual. Sí. Vos Mirá. mostrás la residencia. ¿Y por qué salió y salí antes de la pandemia? ¿Cómo haces para demostrarlo? Salí antes de la medida restrictiva. Yo estaba hace 15 días afuera. ¿Cómo haces para demostrarlo? Claro. Bueno, así va a estar el panorama. Párense porque va a haber discusiones sobre la circulación. En verdad también la cuestión de los controles tiene que ver con que necesariamente tiene que haber menos autos, porque si no, no hay control en las salidas y en las autopistas que no termine generando un embudo de 2-3 horas de cola, que fue lo que pasó el 1 de mayo, ¿se acuerdan? Cuando
y la provincia intentó poner controles para disuadir la circulación y se armaron unos corredores y unos embudos de autos imposibles. Algo importante que estaba viendo, Rolando, el tema de la circulación en estas horas, en estas últimas horas de la tarde, es que la mayoría de los colectivos, de acuerdo al tema climático, iban con las ventanillas cerradas. ¿Sí? Eso es algo que, según los decretos que estamos escuchando y que venimos leyendo, todavía está prohibido. Claro, lo que pasa es que cómo mantener la ventana abierta por la sudestada, Sí, con bueno, sudestada. Son todas cuestiones que la improvisación hace que hay que manejarlas. Jorge Rachid es médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor Rachid, buenas noches. ¿Cambió algo de un mes? Hace un mes se sabía más o menos todo esto, ¿no? Desde el 17 de febrero que se sabe todo esto. Exactamente desde el 17 de febrero. Cuando la presencialidad se convirtió en una excusa para una pelea política. Y nosotros veníamos planteando ya desde entonces, en función de la progresión que teníamos, de las personas como Korenblit, como Jorge Ayala, como Willy Durán, los que mismos hicieron el informe de la presencialidad en el CONICET, que esto iba a pasar. Pedimos cierre de fronteras, terminación de los vuelos internacionales y botón rojo intermitente en las zonas epidemiológicamente. Ahora, cuando el presidente tomó la decisión hace 2 DNU, le pasó lo de Vicentín. No hay pelea política. Hay quienes cumplen los DNU y quienes no los cumplen. Y un DNU es una ley nacional. Entonces, una Corte Suprema, vos lo dijiste bien, ¿eh? La verdad que te felicito. ¿Qué dirán ahora, no? Tienen que renunciar. Tipos que tomaron la decisión y una mujer en sus casas con un vaso de whisky y le dicen a los chicos que vayan a contagiarse. Hoy tenemos 44 chicos en terapia intensiva en el Garrahan. Y a mí me quieren convencer de que esto es una pelea política. No es una pelea política. Es una maniobra absolutamente golpista y destituyente, que tiene que ver con los medios hegemónicos de comunicación permanentemente horadando la credibilidad pública, incluso en este canal, en un programa de la tarde, que realmente tiene que ser juzgado por lo que le provoca a la salud pública de mucha gente que lo ve. Y esto me llama la atención porque uno de los dueños de este canal es justamente uno, y perdón la palabra, que le acaba de decir pelotudo Larreta porque no entiende nada de lo que está pasando, que es Velocopit. Entonces yo esto lo digo con total tranquilidad porque estamos desesperados los trabajadores de la salud, desesperados los docentes, desesperados. ¿Por qué? Porque hay una maniobra de tal magnitud que tiene que ver con también... Espera que termino con esto. Que no me cabe la menor duda, vos sabés que yo hago una lectura internacional, que la declaración de Estados Unidos de que las vacunas chinas y rusas son un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con la embajada y el guión que se le entrega a algunos dirigentes políticos. Está bien, pero también es verdad que hay un montón de gente que está desesperada en algunos rubros económicos porque dicen no podemos más. Estoy de acuerdo, hay que poner toda la plata necesaria, hay que darle de comer a todo el mundo, hay que compensar, yo recién le decía... El Estado es ineficiente para llegar muchas veces obviamente, a lo que necesitan, pero claro que sí. Yo no bajaron los impuestos. Pero no te lo voy a discutir, es más, yo le decía recién a Néstor Espósito que hay un montón de comerciantes de las pymes con las cuales yo me reúno que tienen problemas graves porque vienen de 4 años de desgracia, más la pandemia, están con el veraz, están con créditos no pagados, están con moratorias que no... Bueno, el Estado tiene que llegar ahí y tiene que dar una respuesta, porque no se trata solamente de decir, vamos a tirar. En esto estoy, mira, creo como vos, porque yo acá también lo dije, no hay medidas sanitarias si no hay IFE. Sí. Te lo dije alguna vez hace un mes y pico. Jorge. Te lo dije con toda la fuerza y creo que esto... Nosotros tenemos que saber que es una carrera entre la vacuna y el virus. El virus está muy fuerte. Estamos viendo en terapia, vos lo verás, Rodrigo, personas de 40 años atléticas, de 5 morbilidades que se nos están muriendo. Sí, de hecho, Jorge, a ver, con respecto a eso, el promedio de edad bajó a 55 años, claro, cosa que no lo habíamos visto antes, pero... Con respecto a lo que vos decías del tema de la vacunación, el gobierno se apalanca mucho en lo que es la campaña de vacunación. La campaña de vacunación tuvo su pico máximo de 235.000 dosis aplicadas el día 5 de mayo. A partir de ahí vino en descenso. Y de hecho, la ciudad de Buenos Aires, según el monitor público oficial, estamos hablando de datos oficiales, le quedan 30.000 vacunas solamente para aplicar.
A ver, ¿en cómo vamos a hacer hincapié en una estrategia? algún día. Déjame terminar. ¿Cómo podemos hacer hincapié en una estrategia sanitaria la cual todavía no la podemos llegar a hacer eficiente? Perdón, porque no hay vacunas. Hay 1 millón de vacunas por semana. Yo te estoy diciendo lo que está diciendo el monitor público de vacunación, que para este fin de semana la capital le quedan 30.000. Bueno, le quedan 30.000 y mañana, el domingo llegan la de AstraZeneca. O sea, Covax. mañana en Capital vacunamos 30.000 y bueno, y que toque y vemos el domingo le cómo ofreceremos hacemos. No se entiende por qué todavía no liberaron las vacunas Sputnik. No, las vacunas Sputnik se acaban de liberar porque terminó el control del proceso de verificación de la planta nueva de Gamaleya, que era una planta nueva, y vos sabés que la ANMAT tiene especificaciones muy claras. No puede habilitar una vacuna de una planta nueva si no habilita la planta. Esto es parte de las buenas prácticas farmacéuticas que todos los que estamos acá, los médicos, lo conocemos, cómo se procede, y se acaban de liberar las 500.000 y seguramente si Buenos Aires le quedan 30.000 y se le agotan y encuentra las 36.000 que se le perdieron, a lo mejor Buenos Aires le damos de la provincia ¿Cómo de se Buenos Aires. perdieron? ¿Por qué se perdieron? ¿Se perdieron vacunas? Y si se privatizaron y le dimos exactamente, no me acuerdo ahora el número, pero faltaban 36.000 de las Sinopharm que le dimos para los menores de 60 años, que eran todos para los docentes. Y no se aplicaron de las que se le dieron, quedaron 36.000 sin dársela a los docentes y no la encontramos por ningún lado. ¿Cómo no la encuentran? Y no la encontramos. ¿Qué querés que te diga? Yo no soy investigador. ¿Desaparecieron 36.000 vacunas? Sí, la están buscando todavía, no la explicaron todavía. ¿Por qué no le dieron Bueno, a los docentes? hay un montón de lugares donde han desaparecido dosis y todavía no las Perdón, explicaciones. 36.000 estoy las hablando. explicaciones no están dadas, 36.000. Y además A ver, yo no privatizaron. conozco ninguna causa que haya sido judicializada y, además, que haya tenido alguna información perdón, oficial con la desconexión, por ejemplo, en Olavarría del freezer. Claro, la por del ejemplo. ministro de Corrientes que se robaba También. 900. ¿Dónde están? Vos sabés que cuando dicen, la estaba por trasladar, ahí hay otro dato de la ANMAT. Vos sabés que no podés trasladar un paracetamol en un vehículo que no sea autorizado por la ANMAT. Me imaginé. Me pareció un disparate. Es un disparate. Las llevaban en el asiento de atrás. Entonces a mí no me interesa si la iba a repartir, si a lo mejor tenía el mejor corazón. Era el ministro. Y a lo mejor era el estúpido y que hacía eso, digamos, en el peor de los casos. Pero lo que yo digo es, seamos conscientes que nosotros vamos a cubrir por lo que se ha trabajado en Cancillería. No es fácil destrabar una incautación de Estados Unidos de 22 millones de vacunas. Y se destrabó. Vienen 4 millones este fin de semana, el fin de semana que viene. 8.600 de COVAX. Sputnik sale en 2 vuelos. ¿Sabía ya? ¿Tenés la información? Sí. Un vuelo el domingo, otro el martes, 1 millón de vacunas más. Perfecto. Esto, el 1 de junio empieza a producir Richmond entre 1 y 5 millones de Sputnik por mes. Estamos bien en la Argentina, somos el número 24 en provisión y el número 20, 21, 22, porque 22. ahora se ha corrido, no sé qué número estamos. 22. 22. Sí, porque estábamos compitiendo ahí con Canadá, no sé, en inoculación. Estamos bien, tenemos que apostar a la vacuna porque el virus nos corrió el arco. Nos corrió el arco. ¿Sabés que nos corrió el arco? Porque antes el grupo de riesgo lo estábamos por cerrar esta semana. Pero, de hecho ya están vacunados. Yo creo que si se desagregara por edad, ahí se vería la caída. No, porque ahora tuvimos que agregar todas las comorbilidades de los 18 sí. a los Y, 65. quiero sumar a la conversación a Mercedes Suárez. ¿Qué estás viendo vos en las guardias? Porque una de las cosas que comentábamos con el doctor Salemi es que en los pacientes jóvenes termina siendo un factor de riesgo la obesidad. ¿Lo estás viendo vos también eso? A ver, yo para empezar no estoy en guardia, soy médica generalista y siempre lo aclaro, estoy en consultorio. En consultorio básicamente lo que se ve son varias cosas. Sí, que la edad promedio de contagios es menor, que hay un número enorme de chicos que además no quieren ser, no resultan ser hisopados. Esto es un problema grave. Sí, consultan por síntomas. El otro día escuché un médico que trabajó en el Garraham hablando, haciendo una definición de resfrío y gripe, que es válida, fuera de pandemia. Hoy yo no puedo saber un chiquito con síntomas porque no tiene los síntomas clásicos de un adulto, si tiene moco y fiebre, si es moco y fiebre, por lo que nosotros llamamos Pero no se hisopan por las dudas a cualquiera que presente un síntoma respiratorio. Algunos no deciden no hisoparlos. Y es una vergüenza. Hay padres que deciden no consultarlo, que prefieren darle paracetamol como hacían antaño. Pensando que es un resfrío común. Pensando que no me lo vayan a hisopar porque esto es algo grave. Pero en esto tiene algo... Pero eso es negación, no es Pero la negación tiene... Permíteme esto, Rolando. A mí me gusta hablar dentro del sentido común.
y yo lo escuchaba al doctor y escucho y hay un montón de razones en un montón de lugares. Pero mis papás, que eran semianalfabetos, me decían algo que era muy sabio. Y uno predica con el ejemplo. Si yo tengo todos los días los medios bombardeando que nos quieren encerrar, que esto es una mentira, primero que inflan los casos, después que los bajan, ahora que los inflaron para encerrarte, que esto no sucede, que la presencialidad no contagia. La gente que lo ve del otro lado y que, como sabemos, tiene necesidades enormes, ¿qué decisión toma? Bueno, eso se acaba cuando vos conoces un muerto o un contagiado. Yo te explico una cosa, yo tengo gente que lamentablemente tiene miedo de contagiarse y aún teniendo síntomas tiene miedo de hisoparse porque lo encierren y terminar muerto. Pero eso forma parte de la desinformación. No, señor, tiene que consultar. Bueno, igual ustedes que tienen una teoría tan conspirativa sobre los medios de comunicación. No, sobre todo no. No sobre los medios de comunicación. No. Permitan que les cuente. Ustedes son médicos, permítanme que, en este caso, como algún grado de voz autorizada, he sido docente 10 años, he dictado teoría de la comunicación y la teoría de que los medios decimos algo y la gente opera en función de eso, es una teoría antigua. Es como si yo les dijera, vamos a curar a la gente con ventosas. Permíteme. Es una teoría arcaica en la comunicación moderna. ¿Qué les quiero decir? Digo, para que pongamos la gente escucha los mensajes y los compara con su realidad. Y en función de eso, decide y se forma una opinión. Digo, no es lineal, que nosotros decimos, la pandemia es un invento y la gente va a creer que la pandemia es un invento. Hay una cuestión de proporciones, va a haber una parte que la gente que va a creer que sí, otros que no, pero siempre, en todo caso, uno compara lo que viene de un mensaje con su propia realidad y ahí toma sus decisiones. Igual algo, permitime algo con respecto al tema de los datos. Si vamos a lo que es la verdad, por ejemplo, la provincia de Formosa informó el día que tuvimos el pico máximo de contagios, 5.000 casos atrasados que venían de no sabemos cuándo, que se terminaron informando retrasados. Entonces, a ver, la información justamente de todos lados viene atrasada, no es que solamente la capital federal, para no hacer política de lo que es la cuestión sanitaria también. Sí, nosotros... lamentablemente, perdón. No, la política de la situación sanitaria la hizo todo el mundo. De hecho, Mendoza... Fue transversal. Fue en todo el mundo. De hecho, hubo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, la misma discusión. La misma discusión. Y en esa misma discusión en Córdoba, digo, gobernaciones del Partido Justicialista toman una política absolutamente contraria a la de gobierno nacional. Pero no solo eso, Mendoza hoy, por ejemplo, parece que no pasa nada. Sin embargo, a mí, particularmente, y yo puedo hablar de lo que me llega a mí, no tengo las estadísticas de Mendoza, no vivo en Mendoza, no administro Mendoza en salud, pero toda la gente de Mendoza me dice, mira, acá estamos llenos de casos y estamos colapsados y nadie me dice nada. Vamos a hablar de las provincias, por eso tenemos los gráficos, y vos estuviste analizando un poco, Rodrigo, lo que pasa en las provincias. Digamos, en el caso, yo vi el caso de la provincia de Córdoba, donde la curva era casi vertical. La cantidad de casos de la provincia de Córdoba fue, y mirá, ahí está justamente, esto es lo que está pasando en la provincia de Córdoba. Digo, porque el caso de Córdoba es interesante porque no tomó restricciones. O sea, ni siquiera la circulación. Hasta la propia ciudad de Buenos Aires restringió la circulación nocturna. En Córdoba dijeron, ¿sabe qué? De hecho, en Córdoba se alentaba el turismo para el fin de semana largo. Hay gente que tenía paquetes comprados para el fin de semana del 24. Sí, totalmente. Y hoy en Córdoba tenemos que lamentar 25 fallecimientos en el día, informados en el día de la fecha. Vamos a ver cómo siguen suscitándose, porque no te olvides que ahora la cantidad de fallecidos puede llegar a incrementarse porque tenemos mayor cantidad de ocupación en terapia intensiva. Y Córdoba, particularmente Córdoba, desde el año pasado nosotros venimos contando la realidad cordobesa, que vienen con mucha desinformación o manejo de la información desde el punto de vista oficial. De hecho, Rolando, vos sabés, hemos hecho un viaje a Córdoba de incógnito y mostramos la realidad sanitaria. Sí, el desborde de los hospitales. Médicos. Doctor Rachid, ¿por qué pasa esto? Bueno, yo insisto, me acabo de enterar de que Humberto Eco en la estrategia de la ilusión y apocalípticos integrados es nostálgico y no sirve más. Pero bueno, también como leer al pato Donald Dorfman tampoco sirve más. Justamente. Y Durán Barba no tiene nada que ver con el triunfo de Macri. Y la verdad es que los medios no sirven para nada. Y no es que no sirven para nada. Claro, no es lineal. No crea sentido. ¿Usted va a volver a curar con ventosas?
¿Cómo? ¿Usted va a volver a curar con ventosas? Yo tiro el cuerito, Graña. Yo tiro el cuerito para Por eso. aumentar el peristaltismo. Así que no me digas. Hay mucha medicina ancestral que tenemos que recuperar, Graña. No creas que todo es medicina Va a alopática. abandonar los antibióticos. ¿Eh? Va a abandonar los antibióticos Sí, también. sí. Y si no te hago un puré de corteza de sauce, que José Bayer te lo vende como aspirina desde hace 150 años y nos mata todo con los precios. ¿Qué querés que te diga? Podemos entrar ahí. Esto sucede porque las causas, hablando en serio, y yo sabés cómo te aprecio y por eso me permito estas situaciones, porque sos un periodista muy serio vos, y obviamente toda la realidad es muy difícil abarcarla. Estas cuestiones tienen que ver con disputa política, con disputa económica, con disputa cultural y con Y con gente alineamientos. afectada, porque hay gente a la cual le afecta el cierre, a los que viven en Córdoba del turismo, a los que viven de la Pero gastronomía. esto se resuelve con plata. Las medidas Pero la plata sanitarias. no llega porque el Estado es ineficiente. No, porque no le... Digo, la FIP, bueno, que está tan rápida para cobrarte todo, ¿dejó de cobrar algo? ahí No. coincido con vos en que hay... Entonces son alguna rápidos para ir a medida- cobrar, pero a la Mirá, hora de bajar los vos sabés impuestos, que no. Trump imprimió 4 veces y media su base monetaria para darle de comer a 36 millones. Claro. Muchachos, yo le digo a mi gobierno, muchachos, denle a la maquinita. Todos los problemas económicos. En el año 2001 salimos con 23 cuasi monedas. No sé si eran 23 o 22 cuasi monedas. Y salimos porque la moneda es una virtualidad. Donde yo te dé algo, vos crees que recibís algo y de esto circula y podemos reconstruir. Ahora, si no hay dinero, no hay medida sanitaria. Esto también es cierto. En la provincia de Buenos Aires se hizo una medida, ¿sabés? Tres días antes que salga el primer DNU, con medidas económicas y botón rojo intermitente para los municipios. En la ciudad de Buenos Aires no se cayó un peso. No hay un peso puesto por la ciudad de Buenos Aires para nada. Ni siquiera Recién para... ahora están hablando de una condonación de haberes. Perdón, le sacaron los alimentos a los chicos de las escuelas. No le van a dar estos 3 días, no le van a dar de comer a los chicos en las escuelas. Graña, es una barbaridad. Yo no sé, alguien va a tener que ir a pedirle perdón a los muertos y la Corte Suprema de Justicia tiene que renunciar. Te lo digo con todas las letras porque es patético No, que lo porque haya dicho. en eso coincido con vos. Cuando vos lees los votos diciendo que no había pruebas de que esto iba a generar un aumento de casos y que las clases no tenían nada que ver, como si fueran sanitaristas, expertos y epidemiólogos y hubieran hecho posgrados en diferentes universidades, cuando son señores que a lo sumo saben de leyes, la verdad que era un poco insultante. Ayer, pero- Rolo, hubo un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que se le soliviantó a la Corte Suprema. Dijo que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer las políticas sanitarias más allá de lo que diga el régimen de autonomía de las provincias, que está en condiciones de determinar a nivel federal cuáles son las políticas sanitarias. Recordás que en el caso de las clases presenciales lo que había reivindicado la Corte era que la provincia tenía, las provincias, y en el caso concreto de la capital, tenían autonomía que no podía ser vulnerada ni siquiera en la pandemia. Bueno, ayer un tribunal Y uno de los inferior... jueces es Maíque ahí. Estaba Alberto Maíquez, Alejandro Eslocar y Guillermo Jacobucci. Exactamente. Esperen que quiero sumar aquí vía Zoom a Martín Barrionuevo, es especialista en estadística, para ver cómo podemos analizar lo que va a venir. Martín Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué es lo que viene con esta cantidad de casos? Bueno, básicamente lo que tenemos que tener en claro es que hasta este momento hemos tenido índices de movilidad enormes, ¿no? Yo quiero, para encontrar el punto en donde estamos. En el 1 de junio del año pasado, en el AMBA había 600 casos. Hoy hay 11.000. El 1 de junio del año pasado, en el AMBA, en el resto del país había 200 casos. Hoy hay 19.000. El 1 de junio del año pasado estábamos todos dentro de nuestras casas y hoy estamos todos afuera. Entonces es evidente, después discutamos las estrategias, después discutamos cuáles son los mecanismos, pero es evidente que con estos niveles de movilidad vamos a tener enormes problemas para contener a la pandemia. Nadie salió de la pandemia solo con vacunas. Está bien, pero con 35.000 casos diarios, como viene habiendo en estos días, ¿cuántas muertes vamos a tener? Bueno, vos tenés hoy una letalidad media a nivel nacional porque tenés distintos rangos etarios, ¿no?
pero a nivel nacional la letalidad media está entre el 1,5 y el 2%. Así que vos tenés que esperar entre 600 y 700 fallecidos por un tiempo hasta que esto lo bajemos y después lo tenemos que controlar. Estamos finalizando mayo. Ese primer brote que tuvimos en el AMBA y que logramos una reducción y que hoy está con un rebote muy fuerte, fue en abril. Claro. Y el pico el año pasado fue en agosto. Está bien, pero ese pico vino demorado, pero supongamos que uno comparara los dos momentos álgidos. La segunda ola va camino a matar más gente que la primera, lejos. Sí, además si no frenamos los contagios, sin duda, tenemos la ventaja de la vacunación que ha permitido bajar la letalidad, o si no las muertes serían muchas más. Hoy estaríamos hablando de cerca de 1.000 fallecidos diarios, si no tuviéramos el avance de vacunación que hemos tenido. En ese sentido soy algo más optimista del impacto que vaya a tener en el interior, porque este pico, ojalá lo formemos, hasta ahora es creciente, pero este pico en el interior llega un mes y medio después que en el AMBA, y entonces llega un mes y medio después de vacunación masiva, con lo cual probablemente el impacto en letalidad y en mortalidad sea algo menor, y es una aspiración y es un deseo. Pero en países como Uruguay, que han tenido una campaña de vacunación rápida, igual siguen altos en muertes. Y Chile también tuvo una campaña de vacunación intensa, rápida, igual siguen altos en muertes. La Argentina tiene una campaña más lenta, pero digo, siempre el virus tiene un contingente de gente mucho mayor para atacar, pareciera. Dos cosas para analizar allí. Una, por un lado, es los contagios. Estamos hablando de que con estos niveles de contagios estamos en el doble del año pasado. Entonces, evidentemente vas a tener más muertes que el año pasado. Por otro lado, en el caso tanto de Chile como de Uruguay, aplican vacunas que no son tan eficientes ni eficaces como las que estamos aplicando en la Argentina, y eso se nota, efectivamente. Más allá de esto, Chile, por ejemplo, ha aplicado en el medio de su campaña de vacunación tan ponderada, y yo también lo hago, ha aplicado medidas restrictivas, y es lo que tenemos que hacer. Este ritmo... O sea, no lo cerrar y podemos vacunar al sostener. mismo tiempo. Sí, sin duda, se irá avanzando, pero Rolando, tengamos en claro, no hay campaña de vacunación suficiente con este ritmo de contagio. Martín, no existe. ¿A cuánto debería bajar para que la curva de la vacunación empiece a alcanzar a la curva de contagios? Nosotros tenemos que bajar, te imaginas, hoy tenés la media cerca de 30.000 casos diarios en la media de 7 días. Nosotros tenemos que bajar por lo menos a la mitad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? 9 días. ¿Qué vamos a hacer con 9 días si nos comprometemos todos y cumplimos en serio? Y eso implica que solo vamos a tener contacto con nuestro núcleo familiar más cercano y con nadie más. Quizás logremos un cortafuego que permita empezar esa reducción, pero a esa reducción después vamos a tener que darle permanencia en el tiempo, porque con estos niveles de casos es imposible seguirnos. Espera que le quiero preguntar al doctor Rachid, ¿alcanzan los 9 días? No alcanzan, y además yo quiero, además de felicitarlo a Barrio Nuevo, quiero que me ratifique una información. ¿Es verdad, Barrio Nuevo, que llevamos más casos de contagios en estos pocos meses que todo el año pasado? Sí, efectivamente es así, porque estamos en valores récord de casos. Entonces, con respecto a eso, Martín, no sé si coincidís conmigo, más allá de las cuestiones matemáticas y que llevan a la elevación de la cantidad de casos, tenemos que tener en cuenta también las cuestiones biológicas. El año pasado, la primera curva grande que tuvimos, el primer pico de contagios, lo tuvimos con el virus ancestral, el virus que vino de Wuhan. Ahora tenemos las nuevas variantes que terminan siendo más agresivas, más contagiosas y más mortales. Y tenemos que estar muy atentos al informe del Grupo País, que va a salir los próximos días, a ver cómo viene la variante india, porque se detectó un caso. Fue de la misma manera que empezó a circular la variante del Reino Unido y la de Manaus. ¿Saben algo de la variante india en provincia de Buenos Aires? Había un caso, por eso estamos diciendo hace 2 meses que cierren los vuelos internacionales. Hay 2.000 personas que llegan al país en avión. El virus viaja en avión. No podemos seguir con las puertas abiertas y con las restricciones que bien decía Barrio Nuevo. 39 departamentos, 17 millones de chilenos estuvieron cerrados
y 6 semanas estuvo cerrada Inglaterra. Bueno, al otro lado de la frontera con Chile, vean lo que pasó en Mendoza, otra de las provincias que resistió las restricciones. Vean cómo se sube la curva. Martín, ¿vos qué ves? ¿Ves una comparación que se puede apreciar entre provincias que cerraron más y otras que cerraron menos? Sí, sin duda. Todos los que han tomado medidas, se puede ver a nivel provincia, a nivel departamentos y jurisdicciones, los que tomaron medidas tienen resultados distintos. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Yo respecto de las variantes, simplemente quiero decir, por supuesto, que son variantes de preocupación, con lo cual a todos nos preocupa y nos ocupa. Lo que quiero decir también, porque si no parece que las cosas están determinadas y están dadas. Y la verdad es que en todo caso hay que darle una lucha más fuerte, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, tuvieron una amplísima prevalencia de la variante de Manaus. Sin embargo, cuidándose, la sociedad tomando controles, como lo hizo hasta hace un mes, se lograron bajar los casos. Es decir, Sí, ¿qué quiero decir? Pero en La Plata, No perdón Martín, en La Plata justamente es un caso que vengo siguiendo muy, muy de cerca y en 11 meses tuvieron 1000 muertos, en 2 meses están llegando a tener 800 muertos. O sea, en 2 meses están prácticamente al 80% de lo que tuvieron en todo un año. Yo coincido, no voy a venir yo a pretender alivianar la situación de las variantes. Lo que no quiero es que se le transmita a la gente de que contra las variantes no hay nada. Contra las variantes también podemos hacer cosas. Sí, hay que podemos cuidarse. cuidarnos y dan resultados. Eso es lo que quiero significar. Disculpen si me entendieron otra cosa. Claro. Aquí tenemos Santa Fe, otra de las provincias que resistió los cierres, ¿no? Y bajaron los casos cuando hubo algún grado de cierre y después se le volvieron a escapar. La curva es más o menos la misma curva que en todo el país. Sí. Con una situación muy marcada, ¿no? Como sucedió el año pasado. Arranca en la ciudad de Buenos Aires, luego se irradia al conurbano, desde allí arranca con las provincias más grandes, yo las denomino las 4 grandes para analizarlas en conjunto. Hablaste de 3 acá, hay que sumarla a Tucumán, pero hoy también esta irradiación ya ha llegado a todo el país. Bueno, soy de Corrientes, nosotros hemos tenido 3 valores máximos consecutivos, también se han adoptado medidas en Corrientes, a pesar de que el gobernador es de Cambiemos, ha suspendido la presencialidad escolar. Me parece que en esto hay que salirse de los dogmatismos. Claro. Hemos estado discutiendo si los chicos se contagian o no en las escuelas. Sí, y yo te diría no solo los dogmatismos, sino esa cosa de no quedar mal con el electorado, que la gente no se enoje, pero bueno, así son las cosas. Martín, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros nos vamos a ir a la pausa con lo que está pasando en las diferentes salidas de la Ciudad de Buenos Aires. Vean eso, es el peaje de Hudson, un lugar donde iba a haber control. Claro, la lluvia está colaborando para que no haya gente. Hoy la salida de la ciudad estaba, todo el mundo se estaba yendo, quién sabe dónde. Ahora eso se ha vaciado porque arrancan los controles. Enseguida volvemos. Recién les contábamos que se conoció el DNU del gobierno finalmente y claro, hay que tomarse un tiempo para leerlo. Néstor Espósito, ¿qué encontraste? Todo cerrado. Comercio está... Bueno, Qué buena noticia. eso ya lo sabíamos. Bueno, ¿Todo cerrado? ¿Cuán cerrado? La historia es el artículo 5 del DNU establece que el comercio minorista de todo lo que excede alimentos establece que se puede hacer la venta por plataformas electrónicas, por la modalidad de takeaway, por la modalidad de delivery con prohibición expresa de contacto entre el comerciante con sus clientes. Está expresamente... Esto dice Nación. Esto dice, pero no estaremos en un enfrentamiento como con las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires está diciendo mostrador en la puerta. el DNU establece como carácter general... A ver, el doctor Godivelle te va a poner los puntos, me parece. Sí, es que la ciudad está diciendo eso. De hecho, incluso hasta están diciendo que deportes individuales como salir a correr, salir a andar en bicicleta, salir a caminar, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es concentrarse en las plazas, no se pueden hacer las clases grupales en las plazas. Pero eso queda como parte de la instrumentación de cada distrito. Sí, de todos modos, pero no sé si el DNU no... Pero el takeaway es imposible hacerlo si no hay alguien en el comercio. Con lo cual,
sí o Pero sí. no mandás un robot a la puerta. Exacto. Exacto, tiene que haber alguien en el comercio para atenderte y El comercio despacharte el... No se abren los salones de venta. Exactamente. El comerciante no puede tener contacto con el cliente. Esto es lo que dice el DNU. Que no puede haber contacto con el cliente. Sí con la eventualidad Por estos de... 9 días. Por estos 9 días. estos Después 9 se días. vuelve al día de hoy. El tema es ver cómo se instrumenta, esta es el macro, cómo se instrumenta la letra chica, porque los delivery deberían estar habilitados y en las excepciones de circulación no está claro que el delivery esté habilitado. No, si lo dijeron todo el tiempo. Está bien, De pico lo dijeron. ¿Puedo Está decir que bien. no está en el decreto? no está claro, no habla en los 24 rubros esenciales de los que se está hablando, no aparece claro, no dice el que tiene su motito puede salir a repartir mercadería, no lo dice. Sí lo puede hacer. Parece, si se pudo eso en lo más estricto de Claro, la fase pero 1. estamos hablando de dos cosas distintas. El delivery para alimentos sí está autorizado. Claro. Pero el delivery para un gin no aparece claro esto en el decreto. Doctora, ¿consejos para esta etapa? Me gustó, el otro día el doctor acá estaba hablando de las nuevas variantes y me parece que es importante que remarcamos algunas cosas. En la primera etapa o la primera pandemia, como algunos ya lo llaman, la afectación era de edades mayores y por eso la concentración de la vacunación fue a esos grupos. Las nuevas variantes, Manaos fue una de las primeras, la británica también, afecta a más jóvenes. Algo que no se está diciendo y que es de suma importancia, por lo cual también a mí me pareció 9 días totalmente limitado, es que la mayoría de los jóvenes transitan un periodo corto de una enfermedad que parece leve, síntomas leves, no consulta Y de pronto se les complica. octavo día, octavo, décimo O sea, día vos decís, hace... atención con el octavo día. Por favor, porque es ahí donde la gente se complica. O sea, y se gente complican los hisopa. jóvenes. Si tiene un síntoma, se hisopa. Se hisopa, le da positivo. Se Yo no queda me en la quedo casa tranquilo en mi esperando y casa al octavo pensando- día, mal. ojo. Terminan muy mal. Son los jóvenes que terminan muy mal, aún sin comorbilidades. Y esa es lo que yo creo que es nuevo, que es que que es el no que entra se en va. terapia y aparte no te desocupa una terapia en 2 días. Claro, que va directamente a terapia. Directamente. Pero eso tiene un nombre, fue la cascada de citoquinas, se habló en todo el mundo, o la respuesta inflamatoria severa, como Sí, lo pero quieran la nombrar. traducción a la vida cotidiana es cuidado con el octavo día. Cuidado con el octavo al 10º día. Y Mercedes, segunda gracias. cosa, Sí, metele porque testeo. se... Sí, testeos. El testeo tiene 2 características, esto para que se deje hablar al divino botón del testeo. El testeo sirve para identificar un individuo enfermo y hacer aislamiento, contactos estrechos y del paciente y el seguimiento que corresponda. Y en las poblaciones que nosotros estamos con un testeo con una alta positividad, si no vamos a tomar medidas, es cosmético. Estamos gastando muchísima Claro, plata si no- en un testeo sin nada Si hacer no vas a aislar. restricciones. Ahora Entonces, sí, gracias por venir. Nos vamos a tomar contacto con Raúl Timerman. ¿Cómo ves el confinamiento, Raúl? Buenas noches. Yo lo veo, buenas noches, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Yo lo veo bien, es una medida tardía, pero necesaria. Tardía porque... Esta es una carrera, Rolando. Estamos jugando una carrera contagio versus vacuna. Tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de población vacunada antes que se contagie. Se calcula que la semana que viene llegan 4 millones de vacunas. Me imagino que se van a distribuir rápidamente y empezar a vacunar masivamente. Y de esa manera lo que vamos a hacer es, vamos a evitar con esta reclusión que se contagie gente antes de vacunarse. ¿Pensás que va a tener Yo lo hubiera impacto? hecho por más días. ¿Pensás que va a por tener tres impacto ciclos esto de los 5 9 días? ¿Cómo? ¿Pensás que va a tener impacto 9 días? Porque algunos están diciendo, bueno, habría que tal vez... Ah, bueno, no soy un experto en el tema, no quiero opinar. Pregunto, consulto, me dicen que hay un ciclo de 5 días y medio y lo que en general cuando se hace cuarentena se toman 3 ciclos, o sea, habría que parar 16, 17 días. Bueno, pero si sos Pero un hombre no es un avesado en tema que yo analizar manejo. sociedades. ¿Ves que puede haber alguna resistencia a las medidas? Bueno, si hay una resistencia, habrá una resistencia. Cuando empezó el tema, había gente que salía en manifestación, que decía no al barbijo, que decía... Yo recuerdo, el expresidente Macri, mes de marzo, abril, viajó
por ahí, cuando reapareció, viajó a París porque había obtenido en la FIFA un cargo de presidente de la Fundación FIFA o algo por el estilo, viajó a París con su familia y en París decía: aquí se respira libertad, no hay que usar barbijo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estuvo el presidente Alberto Fernández, había toque de queda a las 19 horas. Entonces, los mecanismos para combatir son los mismos en todo el mundo, ya se hizo la experiencia, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, lo fundamental es vacunar. Es muy posible que se anuncie la semana que viene que en el mes de junio empieza la producción de vacunas en la Argentina. Va a haber una gran aceleración en el proceso de vacunación. Y esa va a ser la piedra fundamental. Esta es una carrera vacuna versus contagio. Y hay que tratar de ganar esa carrera. Va a haber gente que pone piedras en el camino, como siempre. Va a haber gente que se tira en contra de la vacuna, que se tira en contra del aislamiento, que se tira en contra del uso de barbijo, por diferentes motivos. Están los libertarios que dicen no se puede cuidar la salud de la población. Bueno, claro. Pero vos ves que hay como los gobernadores más rebeldes a las medidas sanitarias, tipo Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, en alguna medida Santa Fe, ¿están desandando ese camino? ¿Qué te parece? Mirá el caso de Perotti, por ejemplo, que decía aquí va a haber clases, las escuelas van a ser normales, qué sé yo, ahora no se puede circular en la provincia. El caso, lo mismo que Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Mendoza es un desastre desde el punto de vista del contagio. ¿Vos viste que no se habla de Mendoza? Recién mostramos la placa. Ah, bueno, hicieron bien. No sé por qué no se habla de Mendoza. Y bueno, en Mendoza hay un gobernador que es el de Jujuy, que la pasó muy mal, Gerardo Morales en su momento. La Nación lo ayudó muchísimo. Fue el segundo lugar que la pasó muy mal. Fue después del Chaco, que fue el primer lugar, el segundo fue Jujuy. Y ahí la Nación ayudó mucho. Y Morales está proactivo, positivo. Salió a buscar vacunas, consiguió 1 millón de vacunas. Dice... Pepín Rodríguez se refugia en Uruguay, dice no tiene por qué refugiarse. Digamos, está jugando en el bando de los buenos. Sí. Raúl, te agradezco mucho el contacto porque ahora, hablando de Pepín Rodríguez Simón, nos vamos a hablar de ese muchacho que está refugiado en Uruguay. Se ha convertido en el primer refugiado político del macrismo. Claro, él pide asilo político. En verdad, es un señor acusado de extorsión. Era el asesor estrella de Mauricio Macri. Está procesado por extorsión y por asociación ilícita. Se quiso hacer el perseguido político y buscar asilo en Uruguay, porque además es diputado del Parlasur. Ahora vamos a ver cuál es el destino de Fabián Rodríguez Simón y por qué está procesado por extorsión. Hace cosa de 2 meses acá, nosotros contamos cómo había sido el manejo por el cual los asesores de Macri y los funcionarios de Macri habían avanzado no en una causa de corrupción contra el kirchnerismo, sino en una causa para quedarse con las empresas del Grupo Indalo, en especial con los medios de comunicación que eran muy críticos de Mauricio Macri. Fíjense si eso hubiera sido al revés, si el kirchnerismo hubiera avanzado para apropiarse de un canal de televisión y meter presos a sus dueños y quitarles las empresas y los medios, el escándalo que hubiera sido. Claro, como lo hacía Macri con la excusa de que eran empresarios kirchneristas, los destrozaron y los metieron presos. Ahora lo que se ve, en función de una pericia de la Dajudeco, una pericia de entrecruzamiento de llamadas que hizo la justicia, lo que se ve es que en lo más alto, en la cúpula más cerrada del macrismo, se hacían los llamados, se cruzaban los llamados para desapoderar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa de las empresas del Grupo Indalo. En especial la cabeza de toda esta operación es este señor, Pepín Rodríguez Simón. Está acusado de extorsión y por ahora prófugo en Uruguay.
la jueza entendió que Fabián Rodríguez Simón, que tenía que prestar declaración indagatoria el próximo 17 de junio y había prometido regresar a la Argentina desde Uruguay el 15 de mayo, no hizo nada de eso, sino que pidió asilo político, lo cual demuestra, según dice la jueza, su voluntad de sustraerse de la investigación en la que está acusado de haber sido parte de una maniobra para desapoderar de las empresas del Grupo Indalo y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional a las personas y la verdad que no es algo que no es nada grato. En la cárcel nos mandaban este mensaje, como decía Rodríguez Simón, cuando llama a uno de los socios y le dice, che, hicieron una denuncia, nos denunciaron como una organización delictiva, avisales que no van a salir nunca más, se van a morir en la cárcel como perros. ¿Quién les dijo eso? Rodríguez Simón a Ricardo Benedicto, en la casa Rodríguez Simón. Bueno, esto es para Angelici, que lo mira por TV. Bueno, ya que estamos para el doctor Lenzetti, que lo vinculan los dos del hijo, así que hacemos cartoncino. Claro, y acá tenemos nuestra banderada en el caso. Esos son los dos. Que obviamente es mucho más linda, más inteligente y todo que todo. Chau privilegio. Chau. Enamoró. Presente la declaración jurada. Muy bien. Chau, presidente Boca, chau. Y paguen ganancias, chau. ¿Tuvieron alguna advertencia para una venta hostil antes de la causa que los lleva presos? Sí, muchas. Nosotros fuimos presos el 19 de diciembre del 2017. La persecución con nosotros empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? ¿Él habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achával, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires. Personajes que dicen, no, me voy porque estoy siendo un perseguido político. No. Pepín, no sé cómo se llama, Rodríguez Simón. Sí. Hablemos en serio. Toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted iba a pedir los fallos que hacían falta, usted operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales. Lo que es un hombre de bien, que es inocente, va y da explicación. Exacto. Punto. Va y da explicación, simplemente. Entre paréntesis, vieron que esta semana Fabián Rodríguez Simón, un señor conocido como Pepín, le dictaron la prohibición de salir del país. Bueno, no era que se la podían dictar porque ya estaba en Punta del Este. Ahora dice que va a volver, pero le encontraron una pericia donde había más de 60 llamados con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si eso no es un operador judicial, explíquenme que es un operador judicial. Es los tipos que llaman para hacer lobby, para convencer, para que los amigos que pusieron ahí hagan lo que ellos quieren, y así funciona. A ver, algunas aclaraciones previas a lo que les vamos a contar. Este gráfico que tengo atrás mío es la pericia de la Dajudeco. Presten atención a esto porque se va a empezar a escuchar mucho la cuestión de la pericia de la Dajudeco. La Dajudeco es, para decirlo, la oficina que se encarga de las pinchaduras telefónicas y los entrecruzamientos de llamados telefónicos. Es una dependencia judicial. La Dajudeco hizo una pericia por la cual tomó los teléfonos, no los intervino, cruzó los teléfonos, ¿sí?, de buena parte de los acusados que van desde Mauricio Macri a Pepín Rodríguez Simón, pasando, escuchen bien los nombres, porque José María Tolero, jefe de asesores de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el amigo del alma de Macri, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, uno de los que trabajaba en jefatura de gabinete, Javier Iguacel, miembro del Vialidad, era el director de Vialidad, Alberto Abad, director de la FIP, Leandro Cuccioli, otro, el que sucedió a Abad en la FIP, Orly Terranova, ahora van a ver que es un candidato del PRO de Mendoza que terminó queriendo comprar C5N. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque Pepín Rodríguez Simón, que dice que es un perseguido político, está procesado por extorsión. ¿Por qué? Porque se encargaba de apretar, para decirlo en castellano coloquial,
a los dueños de C5N para que vendieran. Vendieran no solo C5N, Oil Combustibles y otras empresas, se deshicieran de los casinos, una cantidad de empresas que tenía ese conglomerado empresario. Como yo nunca trabajé para el Grupo Indalo, para Oil Combustible, para C5N, para Radio 10, ni para ninguna de esas empresas, no tengo ningún empacho en contar esta historia porque no son mis patrones. Sí, no son mis patrones, no tengo nada que ver con ello. Solo quiero poner en perspectiva el escándalo que es que un gobierno como el de Macri, que decía que era republicano, que venía a garantizar la libertad de prensa, que se queja ahora de que en la Argentina no hay libertad de prensa, quisieron arrebatar empresas de medios de comunicación que les eran opuestas a su línea de gobierno y metieron presos a sus dueños. Esto ahora se comprobó que ni la deuda de la AFIP, por lo menos se está discutiendo en un juicio oral, ni la deuda de la AFIP había sido manipulada de tal manera para presentarla como un delito, cuando en verdad era solo un plan de facilidades. ¿Sí? Por eso es que los metieron presos. Y se comprobó también que los apretaban con esa deuda de la AFIP para hacerles vender las empresas, sobre todo las empresas de medios que eran opositoras al gobierno. El principal operador de esa trama, una investigación de la jueza María Servini de Cubría y del fiscal Marijuán, que se acuerdan del fiscal Marijuán, que era un emblema de antikirchnerismo, que cavaba el sur buscando la fortuna de Lázaro Báez, es el mismo que está pidiendo y que mandó a hacer este entrecruzamiento de llamados que tengo aquí detrás mío y que además va a ser clave porque otros jueces van a poder pedir los entrecruzamientos de llamados de los funcionarios macristas a ver cómo se articulaban esas llamadas telefónicas entre funcionarios y jueces a la hora de que se definían los expedientes. Esto que yo tengo acá es lo que se investiga en la causa Indalo, pero la pericia que hizo la Dajudeco va a servir para montones de causas donde se investigue cómo el macrismo operaba en los tribunales y si hay algo que se sabe que hacía era operar, apretar, convencer a los jueces que hicieran lo que ellos querían. Néstor Expósito, sus datos, sus explicaciones. Eso que está a tus espaldas es del derrotero de los 42 hitos, así lo llama la jueza Servini, que impidieron investigar. Arranca el 25 de octubre de 2015, Macri todavía no era presidente de la Nación, en una reunión que sostiene Macri con Cristóbal López, la que te contaba Fabián de Sousa hace algunas semanas. Y termina estos 42 hitos el 9 de agosto de 2019. ¿Sabés qué pasó ese día? No. La mujer de Fabián de Sousa fue detenida en un operativo callejero sorpresivo por gente que dijo que era policía y que nunca se pudo comprobar que efectivamente lo fuera. Ese es el arco de la... Mirá la cantidad de... Claro, porque ¿qué hicieron? Como no estaban los teléfonos pinchados y muchos de esos teléfonos además estaban encriptados, lo que hicieron fue cotejar cuáles eran los movimientos que pasaban en la realidad. Este es el programa, la pericia que hizo la Dajudeco. ¿Qué pasaba en los expedientes judiciales mientras se hacían estas llamadas? Y por esto es que está todo este cuadro. Y con esta pericia es que Servini de Cubría pidió que lo traigan a indagatoria a Rodríguez Simón, que me corrijo, yo dije procesado, no. No quiere venir a indagatoria. Está imputado, todavía no es procesado porque todavía no lo indagaron. En cada uno de estos puntos que estamos viendo hay entrecruzamientos de llamados que demuestran la interrelación, demuestran solamente que se comunicaron, no están las comunicaciones, qué es lo que hablaron, pero se ve en cada uno de estos 10 días previos y 10 días posteriores cuál era el volumen de las llamadas que había. Claro. Y estaban todos esos personajes. Hay algunas placas que muestran, mira, ese es el entramado de comunicaciones que había en cada uno de estos 42 puntos. Rodríguez Simón. Está en todos. En todos aparece Fabián Jorge. Un operador. Sí, claro. Era un operador destacado. Y después están los otros personajes que aparecen. ¿Sí? Por ejemplo, Orlando Terranova. ¿Quién es Orlando Terranova? Es un dirigente del PRO de Mendoza, que tuvo su momento de fama porque corría rally, ¿sí? Y así, bueno, entró a la política. Pero ¿por qué es importante la figura de Terranova? Que también está siendo investigado en esta causa por Servini de Cubría. ¿Por qué es importante la figura de Terranova? Porque Terranova, en un momento dado, apareció tomando contacto con los dueños de C5N para ser el intermediario de una venta.
Y entonces por eso también lo investigan. Claro, pero la venta no era en términos precisamente amigables. Le decía, muchachos, vendan porque les van a pasar cosas espantosas. ¿Te acordás que había un empresario de apellido Rosner que aparecía como Sí, el que iba a comprar? Ignacio Jorge Rosner. Exactamente. Bueno, Rosner también aparece en estas comunicaciones investigadas, entrelazando la sospecha que tiene la jueza, es que Rosner era parte de ese entramado para quedarse con las empresas. Hay un episodio... ¿Hay amenazas registradas? Hay amenazas. De hecho, la imputación de Servini es por extorsión y amenazas. Extorsión tiene un máximo de 10, amenazas tiene un máximo de 2. Lo que estamos diciendo que son penas de cumplimiento efectivo. Déjame contarte un datito nada más. En febrero del año 2016, apenas asumido Macri, empezaron llamadas extrañas de Rodríguez Simón al hipódromo de Palermo. Cristóbal López operaba el hipódromo de Palermo. Cuentan que en la declaración ante Servini que el 14 de junio el hipódromo de Palermo sufrió una inspección por parte del gobierno de la ciudad. Días antes hubo una reunión entre Federico Achával, socio de Cristóbal López, Pepín Rodríguez Simón, el propio Cristóbal López y Quintana, y en esa reunión Pepín Rodríguez Simón le dijo a Federico de Achával que si no arreglaban iba a terminar convirtiendo al hipódromo en un espacio verde. Claro, eso se llama apriete, muchachos. Claro, no es un personaje muy conocido, pero los que recuerdan, Pepín Rodríguez Simón andaba por casa de gobierno, es más, yo lo he visto, andaba por casa de gobierno tranquilamente, abría una puerta, cerraba la otra, se movía como efectivamente un señor que no necesitaba pedir audiencia previa. Por eso es que cuando están los entrecruzamientos de llamados, estos entrecruzamientos de llamados llevan a Mauricio Macri. A ver, no se confundan, Pepín es un personaje menor, ni siquiera llega al fil en esta historia. Es un peón de un tablero de ajedrez mucho mayor que involucra al propio Mauricio Macri, ¿sí? A su jefe de asesores, a José María Tarello, a lo que se conoce como la mesa judicial, que eran esos que tenían que ver, acá está Macri, acá lo tienen. Los contactos, aparecen los contactos de Macri, que tenía un teléfono encriptado, pero están los contactos de Macri y cómo Macri se comunicaba con todos los personajes de esta trama. ¿Sí? ¿Qué se llama? International Health. ¿Sabes que hay un dato muy curioso? Y es que aparecen muchas comunicaciones de Macri con un call center. Y no aparecen ¿Con tantas... un call center? Con un call center. ¿Macri en persona? Sí, del teléfono que está Eso debe identificado. ser una pantalla de los servicios. Es el teléfono que está identificado como que usaba Macri. Pero hay que recordar que quedó en la causa de espionaje, se determinó que había una serie de funcionarios que tenían teléfonos encriptados que le había suministrado a la AFI. Por eso aparecen pocas comunicaciones de Macri en el marco de todo este entrecruzamiento. Bueno, entre los otros que estaban investigados también es a Nicolás Caputo, ¿sí? El amigo del alma de Macri. Todos estos están siendo investigados en la causa de Servini y Cubría por esto que les estamos mostrando. Digamos, esta pericia es no es un testimonio solamente. Siempre nosotros les decimos que una cosa es el valor que tiene un testimonio. Yo digo, bueno, Néstor me amenazó. Y otra cosa es una pericia, ¿sí? Cuando una pericia demuestra que acá hubo una red de contactos. Rodríguez Simón está diciendo que él es un perseguido político, pero la verdad es que acá no está siendo investigado por su disputa con otra ala política. Está siendo investigado porque formó parte de un entramado para quedarse con empresas. Eso no es un delito político, muchachos. No es un delito por cuestiones ideológicas ni nada por el estilo. Lo están investigando por extorsionar, por apretar a gente para quedarse con sus empresas. Y de hecho, a Cristóbal López y a De Sousa les sacaron hoy combustibles. Sí, la tuvieron que malvender. Sí, claro, y además hubo proyectos no solo de comprar los medios de comunicación, sino también de quedarse con el resto de las empresas. Aparecía allí un grupo inversor vinculado con la construcción, el grupo Alberti, que en algún momento incluso estuvo muy cerca de quedarse con todo lo que era el grupo Indalo. A propósito del rol de Rodríguez Simón, de la cercanía que vos comentabas, Rolo, respecto del expresidente Macri, el 12 de diciembre están consignados en este mismo informe, 2 días después de haber asumido Mauricio Macri, 12 de diciembre de 2015, 33 comunicaciones telefónicas con Horacio Rosati
y 16 con Carlos Rosenkrantz. O sea, hablaba con los miembros de la Corte directamente. A los que el presidente Macri designó en la Corte por decreto. Claro. El propio Ricardo Lorenzetti, que en ese momento era el presidente de la Corte, aseguraba que el ideólogo de esa maniobra había sido Pepín Rodríguez. ¿Qué es lo que está investigando la jueza Servini de Cubría? Que Fabián Rodríguez Simón y una serie de funcionarios del gobierno de Macri, coordinados, presionaron al grupo Indalo, insisto, un grupo opositor al gobierno de Macri, al cual los fueron a visitar y le dijeron, che, tienen que desentenderse de Cristina y pasarse y empezar a apoyar al gobierno porque si no les va a ir muy mal. Bueno, no solo les fue mal, no solo terminaron presos, no solo tuvieron que vender empresas, sino que además lo que querían era hacerlos quebrar. ¿Sí? Y entonces hacían de bueno y malo. Mientras los apretaban con la causa de la FIP y les cortaban diferentes pagos que tenían que ver con el Estado, aparecía otro y le decía, vende, tenés que vender, te conviene vender. Así se defendía Rodríguez. Me pasó una cosa curiosa porque en un programa de La Nación vi que utilizaban una parte de la entrevista que yo le hice a De Sousa, la utilizaba el propio Fabián Rodríguez Simón para defenderse. Vean esto. No sería mejor que Fabián de Sousa explique en un video ese que andaba por ahí exactamente qué es lo que se me imputa, así lo puedo contestar mejor. ¿Te parece? A ver si podemos ver ese video. Este es un video que grabó hace 3 semanas. La persecución con nosotros empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? ¿Él habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achával, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires, en el Hipódromo Palermo y en el Casino Buenos Aires, que son los barcos, en lo cual les exigió el pago de tributos que hasta ese momento no eran exigibles en la ciudad, le exigió el pago de ingresos brutos y le exigió que esos ingresos brutos sean retrotraídos hasta el momento no prescripto, que eran 5 años para atrás. Pero eso podía ser una conversación de funcionario. Sí. Era un apriete. No era, digamos, primero porque no era una ley la existencia de ese tributo en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Por consiguiente, venir a exigirte 5 años para atrás un concepto tributario que no es ley es un apriete. Bueno, esto era lo que decía Rodríguez Simón, pero claro, hay un pequeño detalle. Acá no era una disputa política. El mismo gobierno, el de Macri, que decía que no había seguridad jurídica para las empresas en la Argentina, lo declamaba hacia un lado y se daba vuelta y a través de sus operadores apretaban a un grupo empresario porque no le gustaba la línea política que tenía para hacerlos quebrar y para meter presos a los dueños. Esta es la doble vara del macrismo. Así funcionaban, ponían cara de buenos y de republicanos y por otro lado apretaban a la gente, espiaban a los propios, a los opositores, investigaban con cualquier excusa a los tipos que estaban presos. Eran una manga de paranoicos, pero que eso sí, tenían buenos modales. ¿Qué va a pasar con Rodríguez Simón ahora? Mañana es un día crucial para Rodríguez Simón. Hoy presentó un habeas corpus, una suerte de protección para no ser detenido. La Fiscalía pidió el rechazo de ese habeas corpus. El habeas corpus es una medida para evitar una detención ilegal. La Fiscalía pidió el rechazo porque entiende que no hay una ilegalidad porque lo está pidiendo un juez argentino. Mañana se define si hacen lugar al habeas corpus o no. En el caso de que se rechace, como pide la Fiscalía, todavía no se le concedió el asilo, quedaría sin el habeas corpus, es decir, quedaría sin protección. Si ocurriera esto, mañana Interpol podría detenerlo con fines de extradición. Vamos a ver qué pasa en Uruguay. Ahí está Gustavo Descalzi. Gustavo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Rolando? Menudo problema se compró el presidente de la calle Pou con este traslado, este viaje de un problema argentino a los tribunales del Uruguay. Quiero contarle a todos que en mi país el juez Malbrán obtuvo en una rápida acción abrir el juzgado porque en el Uruguay todavía estamos en feria sanitaria. Es raro esto de que lo levanten. Si estamos en feria sanitaria, se levantó exclusivamente para esto, justamente para que nadie pudiera decir que en el Uruguay no se daba la garantía del debido proceso. E incluso mañana sábado, excepcionalmente, se le va a volver a tomar declaración y seguramente mañana va a haber una definición sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo
discutiendo ahora es si se acepta este habeas corpus o si de alguna manera se comienza este proceso. ¿Esto se define mañana por sí o por no? Se define si se acepta o no el habeas corpus y después se inicia, por otro lado, el proceso de calidad de refugiado, no de asilado político. Refugiado tiene una pequeña diferencia, pero el refugiado es lo que él pidió ante la Core el día 6 de mayo y que lo ratificó en el juzgado diciendo: yo ya pedí la calidad de refugiado. Todo lo que pasó hoy es realmente raro. En principio, el doctor, el juez... Ahí está mostrando, mientras hablaba Gustavo, estamos mostrando cómo se iba. ¿Se iba corriendo Rodríguez Simón? Sí. Sí, salía, digamos, rápido del juzgado. Este es un juzgado, digamos, penal del Uruguay. Este es un juzgado que protege a los testigos. Este es un juzgado donde vienen los refugiados. Es un juzgado especial del Uruguay. Quiero contarles que el juez, el Uruguay, observó de alguna manera el instrumento que envió Servini de Cubría, supuestamente, por lo que pudimos saber, de que no contaba, es decir, no sintetizaba de qué se le acusa a Simón, al menos en el Espera un poquito porque tenemos lo que dijeron los voceros del Ministerio de Justicia de Uruguay. Sí, de la Suprema Corte de Justicia. Perdón, Suprema Corte, a ver. Suprema Corte. ¿No? De si Interpol había o no recibido un pedido de detención. No. ¿Tá? No lo recibió, por lo tanto, no hay riesgo para la libertad de la persona, que es la pregunta que todos me hacían. ¿Tá? ¿Cuál es el resultado de esta audiencia? Mañana lo vamos a saber. Va a haber una audiencia mañana para el dictado de sentencia. ¿A qué hora está prevista la audiencia? La misma hora, 14:30. El dictado de sentencia, lógicamente, va a ser sobre el asunto que tratamos hoy. Es decir, si este ciudadano argentino va a ser o no amparado por el Instituto de Habeas Corpus. Esa es la decisión que tiene que tomar el juez. ¿Por qué no la tomó hoy? ¿Por alguna razón no la toma hoy? Bueno, esa es una posibilidad o prerrogativa que tiene el juez, dependiendo de la complejidad del asunto que tiene que resolver. Entonces, toma esta decisión de prorrogar por 24 horas la audiencia para el dictado de la sentencia y mañana dará a conocer la sentencia. En caso que se notifique una orden de detención a Interpol en estas horas, ¿se modifica en algo la audiencia de habeas corpus? No, para nada, porque en todo caso será informado el juez si eso ocurre. La audiencia ya se realizó. La representación que había de Interpol como organismo estaba presente en la audiencia y se informó esto que les acabo de decir. Bueno, esto es lo que está pasando en Uruguay. La moneda está en el aire, puede salir para un lado o para el otro. Puede que le digan a Rodríguez Simón que aceptan el habeas corpus y que le dan condición de refugiado político, o puede que no y lo traigan de una oreja para acá. Todavía no está procesado, va a tener que venir indagatoria, pero le quiero preguntar al diputado de Frente de Todos, Leopoldo Moró, ¿qué opina de Rodríguez Simón? Si le apareció en algún momento en las tareas que llevaron a cabo, la investigación que hicieron en la Comisión de Inteligencia. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andas tanto tiempo? A ver, es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque efectivamente Pepín, Simón, que muchas veces seguramente la gente no sabe ni de quién se trata, formó parte de un engranaje que es mucho más amplio, que fue el desarrollo en la Argentina a partir del gobierno de Macri de lo que podríamos llamar un Estado paralelo, un Estado clandestino, un Estado secreto, en definitiva un Estado mafioso. En nombre de la restitución de la República, ¿no? Esto es lo que a mí me resulta más paradójico. Claro. Pero ¿por qué hablamos de un Estado mafioso, de un Estado paralelo, de un Estado clandestino? Porque está el Estado que conocemos cuando empezamos, qué sé yo, el colegio primario o el secundario, cuando nos enseñan cómo funciona el Estado con sus distintos poderes. Sabemos que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Pero en paralelo a ese Estado, el gobierno de Macri estructuró un Estado mafioso que tenía una articulación, que llevó adelante un plan sistemático, esto te va a sonar por el pasado, un plan sistemático de espionaje ilegal y de extorsión contra los que consideraba opositores, tanto en el ámbito político partidario, sindical, religioso, comunitario, etc. En la comisión nosotros llegamos hasta ahora a constatar espionaje sobre 170 organizaciones de esta naturaleza, política, religiosa, ¿vale? Y sobre más de 370 ciudadanos.
Esto está probado. Entonces estamos hablando de un plan sistemático. ¿Quiénes formaban parte de esa organización? Bueno, desde ya la AFI, la AFIP que había un grupo de tareas en la AFIP que hacía espionaje fiscal, la Dirección de Migraciones que hacía espionaje respecto a cómo se movían las personas, la UIF que te hacía espionaje financiero, y todo el servicio penitenciario que te hacía espionaje sobre los presos y lo que es más grave todavía sobre los abogados de los presos políticos. Y toda esa información ¿a dónde iba? A la mesa judicial, que era la superestructura de esta organización mafiosa. O sea, vos decís que la mesa judicial era el cerebro de todo el espionaje. Era donde se resumía toda esta actividad de espionaje, seguimientos, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Ahí subía todo. ¿Quién llevaba esa información quincenalmente a la mesa judicial? Arribas, el titular de la AFI. La mesa judicial se reunía cada 15 días. ¿Por qué te digo cada 15 días? Porque nosotros tenemos en nuestro poder los mails o los correos electrónicos que las secretarias de los funcionarios que integraban la mesa judicial se pasaban para fijar día, hora y lugar de las reuniones. En algunos casos incluso esos mails decían, en esta reunión va a estar presente el presidente de la Nación, en esta no va a estar presente, etc. Generalmente se hacía en el despacho de Marco. O sea que Rey. Macri se sentaba en el lugar y tenía conocimiento de lo que se espiaba por afuera incluso de la AFI. Absolutamente, era el jefe de la banda, de la organización. ¿Por qué digo que es una organización? Y acá tiene que ver lo de Pepín Simón. ¿Por qué es una organización ilícita? Porque la mesa judicial no está en la Constitución Nacional, no está en la ley de ministerios, no es un organismo del Estado. Era una asociación ilícita de personas que se reunían, procesaban esta información. Y entonces ahí decidían qué hacer con esta información. En esa mesa judicial estaba Pepín Simón, pero no era el único. Estaba Pepín Simón, estaba Torello, estaba... Sí, que buena parte Angelici. de los que están siendo investigados también en la causa de Servini y de Cubría. Leopoldo, espérame un cachito. Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos y quiero seguir contigo un momento. Un minuto de GPS, tenemos al diputado Leopoldo Moro, a quien le quiero preguntar sobre todo si vos ves que va a haber investigación en los tribunales federales de esto o esto va a quedar en la protección de Comodoro Pi, viste que se pasan la pelota uno al otro. No, mira, obviamente han hecho todos los esfuerzos y en algún caso lo han logrado, por ejemplo, con las investigaciones de Loma de Zamora, por llevarse al serpentario de Comodoro Pi las causas, porque ahí todavía están muchos de los que han sido cómplices. Precisamente lo que te iba a decir era específicamente qué rol cumplía Pepín Simón en esa organización mafiosa que se llamaba Mesa Judicial. Precisamente el rol de él era articular con la banda de jueces o fiscales o camaristas que eran adictos a esta persecución política. Antes se le decía operador. Era un operador. No, ahora son bandas. En el caso del macrismo eran bandidos que actuaban como banda. Bueno, los que visitaban la Quinta de Olivos, Ante los Fallos, Boriski, Hornos, el fiscal Ple, el propio Stornelli, Bonadío y compañía. Bueno, Pepín Simón era el que articulaba con esto. Apenas se puso en marcha esta organización mafiosa, a los pocos días que Macri asumió, vos recordás que Pepín Simón fue el que propuso incorporar por decreto de necesidad y urgencia, sí, claro, 2 miembros en la Corte. Sí, que rebotó porque era un papelón. Rebotó porque era un papelón. Pero los incorporaron, finalmente los incorporaron. Sí, que eran Rosencrantz, el amigo de Pepín, y Rosati. Pepín también, hay fotos de esto, hay testimonios, era por ejemplo el que le daba instrucciones a Irursum, que fue el que inventó rápidamente la teoría de que cualquier exfuncionario del gobierno anterior, por haber sido exfuncionario, tenía poder residual. Claro, porque tenía poder residual. Bueno, era un operador muy importante, porque esa mesa judicial, ¿qué hacía con lo que recibía? Decía, bueno, a ver, fulanito, ¿qué hacemos con fulanito? Bueno, a este armarle una carpeta porque le pescamos un amante por ahí, dale un carpetazo. Con este otro, ¿qué hacemos? No, a este sacarle la empresa. Caso del grupo Vidalo. A este sacarle la empresa, Leopoldo, mandarle la FIP, etc. Perdón, termino con esto. Sí, se nos acaba el programa, decime.
y a otros le decían, a este lo vamos a meter preso. Y ahí entraba la figura de Pepín Simón. No era el único, Garabano también jugaba un papel, y articulaban con estas bandas de Comodoro Pi y armaban las causas judiciales con testigos falsos, etcétera, también reclutados en las tareas estas de investigación previa. Leopoldo, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Cuídate.